Amor. Es una palabra que usamos todos los días, para todo. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en sus distintas formas? Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar una de sus versiones más potentes e influyentes. Una que, de hecho, ha llegado a moldear civilizaciones enteras. Venga, vamos al lío. La gran pregunta que la humanidad se lleva haciendo desde siempre. ¿Qué es en realidad el amor? A ver, no hay una sola respuesta, claro, pero hoy vamos a analizar una definición muy específica que nos llega de textos muy antiguos. Y la palabra clave es esta, ágape. Viene del griego antiguo. Y ojo, no estamos hablando de amor romántico o familiar que se nos viene a la cabeza. Esto es otra cosa. Describe un tipo de amor radicalmente distinto. Es incondicional, es sacrificial y está totalmente enfocado en el bien de la otra persona, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es un concepto que desde luego desafía nuestras ideas más comunes sobre el amor. Para entenderlo bien, vamos a desglosarlo, vamos a hacerle una especie de anatomía de ágape. Veremos qué es exactamente, de dónde viene, por qué se habla de sacrificio, cómo se aplica como mandamiento y, por último, por qué se le considera la virtud más importante de todas. Empezamos por el principio. Primera parte. Definir qué es el amor ágape. Porque si es un amor tan radical, ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo se ve en la práctica? Pues mira, una de las descripciones más claras que tenemos viene de la primera carta a los Corintios. No lo define con una sola frase, sino con toda una lista de acciones y actitudes. Nos dice que es paciente, que es bondadoso, pero casi lo más interesante es cómo se define por lo que no es. Y aquí lo vemos, esa dualidad en acción. El ágape es paciencia, es bondad, se alegra con la verdad, pero al mismo tiempo es la ausencia total de envidia, de orgullo, de egoísmo. Y este punto es clave, no guarda rencor. Es una definición que no se apoya en un sentimiento que va y viene, sino en acciones y actitudes súper concretas. Vale, ya tenemos una idea de cómo es. La siguiente pregunta es lógica. ¿Un amor así, de dónde sale? ¿Cuál es su fuente? Las fuentes en esto son increíblemente directas. La primera carta de Juan lo resume todo en 3 palabras. Dios es amor. Fíjate que no dice que Dios tiene amor, sino que su propia naturaleza, su esencia, es amor. Y este es el punto de partida para entender de dónde viene el ágape. Y si nos vamos al texto original en griego, la conexión es todavía más evidente. O theos agape, estin. Esa palabra del medio, agape, es nuestro concepto. O sea que la unión entre la idea de Dios y este tipo de amor no es una interpretación, es que está ahí en la propia frase. Pero, ojo, este origen no es algo estático, no es pasivo. Se describe siempre como una acción, como un acto de entrega. El famoso pasaje de Juan 3:16 lo clava, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor ágape, desde su misma fuente, es un amor que se da, que actúa. Y esto nos lleva de cabeza al tercer punto, el sacrificio. Si el ágape es un amor que se da, que actúa, ¿cuál es su máxima expresión? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? La respuesta es muy clara, el sacrificio definitivo. El Evangelio de Juan define la cima de este amor como el acto de dar la propia vida por los demás. Según el texto, no hay una demostración más grande de ágape que esa. Pero la pregunta del millón es, ¿por quién se hace este sacrificio? Y aquí es donde el concepto se vuelve de verdad rompedor. La carta a los romanos presenta una lógica que es implacable. Mira, primer paso, el sacrificio se hace por gente que aún son pecadores, es decir, cuando no se lo merecen. Segundo, la acción, Cristo murió por nosotros. Y tercero, la conclusión, así es como Dios demuestra su amor. Es un amor que no depende para nada del mérito de quien lo recibe. Muy bien, ya hemos definido el ágape, hemos visto de dónde sale y que es un amor de sacrificio. Ahora, ¿cómo se traduce esto en una guía para la vida? ¿Cómo se aplica en el día a día? Pues el Evangelio de Mateo lo resumen en lo que se llama el doble mandamiento. El primero, amar a Dios con todo tu ser. Y el segundo, que se describe como semejante al primero, es amar al prójimo como a uno mismo. El ágape se convierte así en la columna vertebral de toda una forma de entender la ética. Y esto nos lleva a una conclusión potentísima. Este amor no es una simple emoción. La carta a los romanos es tajante. El amor no hace mal al prójimo, y por tanto es el cumplimiento de la ley. Dicho de otro modo, actuar con ágape no es una opción más, es la forma de cumplir con cualquier deber moral o ético. Y con esto llegamos a la última pieza de esta anatomía. Después de todo lo que hemos visto, ¿por qué se le da al ágape esta importancia tan elevada? ¿Qué lo pone por encima de todo lo demás? En esa misma carta a los Corintios se nos presentan 3 virtudes que son fundamentales: la fe, la esperanza y el amor. Son como los 3 pilares. Pero el texto no las pone al mismo nivel, para nada. Establece una jerarquía muy clara.
donde una de ellas se eleva por encima de las otras dos. Y el texto remata de forma contundente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esta es la síntesis final. Después de definirlo, de ver su origen, su sacrificio y cómo se aplica, se le da el lugar más alto. El ágape no es solo una virtud más, es la virtud suprema. Y con esto cerramos el análisis. Hemos desmenuzado un concepto bastante complejo basándonos en sus fuentes originales, pero la pregunta final queda abierta y es para darle vueltas. Más allá de ser una idea en un texto antiguo, ¿qué podría significar un amor como el ágape en el mundo de hoy en día?